Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Aliura Más, donde aprenderemos acerca de los fundamentos del lenguaje de DAX. DAX significa expresiones de análisis de datos y es un lenguaje basado en fórmulas que se utiliza principalmente en Power BI, pero también se encuentra disponible en otras herramientas de Microsoft como Power Pivot o también lo que es SAS. Las fórmulas DAX lo que nos permiten básicamente es crear medidas, columnas calculadas, tablas calculadas y también aplicar seguridad a nivel de fila. Ahora bien, si hablamos un poco de la historia de DAX como tal, DAX se crea a partir del lenguaje de Excel. Es por eso que muchas de las personas que tienen cierta familiaridad con el lenguaje realmente les parece muy similar, pero obviamente no es lo mismo porque si no serían las mismas herramientas, sino que DAX nos ofrece un concepto diferente y nos ofrece también la posibilidad de crear cosas que con Excel no lo podríamos hacer, principalmente cálculos realmente muy complejos. Con DAX también tenemos integraciones como con funciones de inteligencia de tiempo que nos permite realizar comparativas a lo largo del tiempo, lo cual realmente aporta mucho valor a la hora, por ejemplo, de crear una visualización de datos. Otra cosa que es importante destacar es que en DAX no existe el concepto de celda como sí que existe en Excel, sino que siempre vamos a estar trabajando sobre las tablas y a partir de una tabla uno puede crear una medida, una columna o incluso, como hablábamos antes, podríamos crear directamente una tabla desde cero utilizando DAX. En el siguiente link se proporciona la documentación oficial de DAX, donde van a poder ver todas las funciones que existen y también ejemplos de aplicación donde les puede servir para poder empezar a ejecutar sus primeros códigos en DAX. Veamos un ejemplo, ¿sí? En este caso estamos trabajando con una función que se llama SumX, aplicamos un filtro, establecemos una condicional y la lógica a la hora de crear un código DAX podría ser bastante similar a lo que se observa por pantalla. Ahora bien, si hablamos de los tipos de datos, DAX funciona o nos permite trabajar con diferentes tipos de datos como valores enteros o integers, valores decimales o flotantes, todo lo que es la parte de string o cadena de textos, fechas, monedas, booleanos, entre otros tipos de datos adicionales. Algo que es relevante a destacar es que DAX es un lenguaje funcional. Eso significa que todo el código que nosotros vamos a desarrollar siempre se va a encapsular o va a estar contenido dentro de una función. Además, con DAX podemos tener funciones anidadas, establecer estructuras condicionales y también, por ejemplo, trabajar con estructuras de repetición. Y algunas de las funciones básicas que tenemos dentro de DAX son funciones de fecha y hora, funciones de inteligencia de tiempo, filtro de información, lógicas, matemáticas, estadísticas, de texto, entre otras. Recuerden que toda la documentación oficial la pueden visualizar en la página de Microsoft. Hagamos ahora un pequeño hands-on para ver cómo es que funciona todo esto. Razón por la cual en los materiales hay un ejercicio que se llama DAX que lo vamos a ampliar. Y vamos a crear algunas medidas muy sencillas utilizando DAX, medidas y principalmente columnas para que se puedan llevar también un poco cómo es que esto funciona. Vamos a la vista de datos y nos vamos a posicionar en la tabla de ventas. Y particularmente nos interesa poder saber cuál es la cantidad total obtenida de este atributo. Es decir, quiero hacer una suma del atributo cantidad. Como quiero hacer una suma y es un único valor, vamos a crear una medida. Para eso me posiciono en la tabla de ventas, clic derecho con el mouse, nueva medida. Y vamos a ponerle total cantidad, que va a ser igual a la sumatoria. Recuerden que hemos dicho que DAX funciona bajo el concepto de funciones, ¿bien? A la sumatoria de la tabla de ventas del atributo cantidad. Para autocompletar podemos presionar la tecla Tab, cerramos paréntesis, Enter y podemos ver que efectivamente se creó nuestra medida. Vamos a la vista de informes y vamos a crear una tarjeta para visualizar el contenido. Así de sencillo se crea una medida en DAX. ¿Cómo podemos crear una columna calculada? Bueno, por ejemplo, en la tabla de ventas
voy a crear una nueva columna que se va a llamar ventas-precio y va a obtenerse como la multiplicación de la tabla de ventas del atributo cantidad por de la tabla de ventas el atributo precio. Presionamos Enter y como es una columna calculada, lo que va a pasar es que para cada fila vamos a tener un valor correspondiente. ¿Cómo podríamos obtener la venta total de esta columna de precio? Es decir, ¿cómo puedo obtener la sumatoria? Bueno, siguiendo la misma lógica que desarrollamos en el ejemplo anterior. Nos vamos a posicionar en la tabla de ventas, clic derecho, nueva medida, y vamos a ponerle total ventas, precio, y va a obtenerse como la suma de la tabla de ventas del atributo ventas-precio. Cerramos paréntesis, Enter. Muy bien. Vamos a la vista de informe, vamos a crear una tarjeta donde podemos ver esa información. Excelente. A continuación vamos a introducir una función que se llama SumX. Vamos a crear sobre la tabla de ventas una nueva medida. El objetivo es llegar a este mismo valor, pero de una manera más sencilla. Nueva medida. Vamos a poner total ventas, SumX, y vamos a importar o invocar a la función SumX. Es importante destacar que SumX y las funciones en DAX básicamente no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Podría escribirlo de esta manera o podría escribirlo de esta manera. SumX de la tabla de ventas, lo primero que tengo que indicar es la tabla en la cual voy a trabajar y posteriormente la expresión. Es decir, qué es lo que quiero que haga esta función. Quiero que multiplique de la tabla de ventas el atributo cantidad por precio. Y vamos a agregar una tarjeta y efectivamente llegamos al mismo valor. ¿Qué está haciendo esta función de SumX? Vamos a seleccionarla. Desde esta sección superior podríamos cambiar el formato, decimales y cuestiones asociadas. Y esta función SumX lo que hace es una función de iteración. Eso significa que va a ir iterando fila por fila nuestra tabla hasta que llegue al registro final, es decir, hasta que no tenga nada más para iterar. Esta función SumX va a sumar una expresión X que yo defina. La expresión viene establecida por este parámetro. Nosotros le estamos diciendo que queremos que multiplique la cantidad por el precio y como es una función de iteración lo va a realizar fila por fila y como es una función de suma va a ir generando la suma básicamente de ese resultado. Por lo tanto, si lo vemos en datos, lo que va a hacer es la multiplicación de cantidad por el precio y a ese valor lo va a sumar por el resultado de nuevamente multiplicar cantidad por el precio para la segunda fila y así lo va a hacer sucesivamente para la totalidad de datos que tenemos, que en nuestro caso son 60.398 filas. Por último, veamos una función más. Vamos a crear una nueva medida en la cual vamos a llamarle total beneficio. La cual va a ser nuevamente una función de SumX de la tabla de ventas. Y ahora en particular, yo lo que quiero hacer es invocar a total ventas SumX, porque ya internamente tiene la multiplicación de la cantidad por el precio. Y al resultado de eso le voy a restar ventas coste. Recuerden que total ventas SumX internamente tiene la multiplicación de la cantidad por el precio. Y al resultado de eso le va a restar el coste. Y lo va a iterar porque es una función de iteración y lo va a sumar porque es una función de suma. Perfecto. Muy bien, acá tenemos total beneficio y vamos a agregar una tarjetita para poder visualizar.
Para ir terminando, una de las potencialidades que nos ofrece DAX es que todo esto que acabamos de crear se puede utilizar en las visualizaciones de datos. Entonces, vamos a crear una tabla, por ejemplo, donde podamos ver por categoría alguna de las medidas que hemos creado. Por ejemplo, total cantidad, seleccionamos, total ventas-precio y a su vez también total beneficio. Perfecto. Si quisiéramos verlo en mayor tamaño, podemos apoyarnos en el modo enfoque y ahí lo podemos visualizar en una letra más grande. Por lo tanto, a modo resumen de esta sesión de Aliura+, donde aprendimos un poquito acerca del lenguaje DAX, DAX es una herramienta que se integra con varios componentes de Microsoft, particularmente su mayor aplicación es dentro del entorno de Power BI. Vimos cómo crear una medida, que recuerden que solamente contiene un único valor, y también cómo crear columnas calculadas. A su vez también no se olviden que podemos crear tablas calculadas directamente con DAX. Todas las visualizaciones que nosotros tenemos en nuestro reporte pueden ser integradas y enriquecidas justamente con todos los cálculos que podemos generar a partir del lenguaje DAX, que recuerden que es un lenguaje funcional. Eso significa que todo lo que vamos a estar desarrollando debe estar contenido dentro de una función. Muchas gracias.